Bueno. Entonces, buenos días, mis queridos alumnos. Hoy comenzamos la clase de repaso de la unidad número 1. Para comenzar, vamos a revisar las reglas de la sala virtual para un mejor desarrollo de la clase. Estas reglas consisten en apagar su micrófono, apagar la cámara, ojalá utilizar audífonos de manos libres, escribir su nombre y apellido, escribir en el chat solo las preguntas que tienen relación con la clase y, por favor, no rayar la pantalla. En la clase número 1 estuvimos revisando las motivaciones que tienen los personajes, que es lo que hace que la historia se mueva, ya que estas motivaciones es la que impulsa a tener que elegir y actuar. Estuvimos revisando la historia de Carol Manchester. ¿Alguno de ustedes recuerda en qué consistía esa historia? ¿Qué particularidad tenía Carol? Por el chat. Chiquillos, ¿alguno? ¿Alguien podría responder a la pregunta de la profesora? ¿Algunos chiquillos? ¿Nadie? A ver. Hay algunos que dicen que no han estado en esa clase, a otros se le olvidó, otros recién está en su primera clase. Lo que pasa, no importa que ustedes tengan la primera clase hoy online, la idea es que hayan descargado todo el material que se ha subido, porque de otra manera, ¿cómo vamos a avanzar en nuestro aprendizaje? Sí, chiquillos, lo mismo que pasó con matemática. Es súper importante que revisen el material que se les envía, porque no solo en esta modalidad no solo lo que se ve ahora en la clase online, sino que también ustedes tienen una gran responsabilidad en el trabajo autónomo que ustedes realizan en su casa, de ver el material que se sube, revisarlo, de estudiar, de hacer las actividades, etcétera, etcétera. Bueno, yo les voy a contar, para los que no han leído, que Carol Manchester es una destacada profesora, investigadora química estadounidense. A pesar de su pánico a las alturas, Carol decidió alcanzar las cumbres más altas de cada continente. Comenzó su misión en el 2007 a los 59 años y la completó en el 2013 a los 65, convirtiéndose en la mujer de más edad en lograrlo. Ustedes en su libro revisen la historia de Carol, está en la página 8, vuelvan a releer los que ya lo leyeron y vean, miren, aquí está Carol, a los 65 años logró escalar la cumbre más alta de la Antártica. ¿Se pueden imaginar ustedes, a ver si ustedes pueden imaginarse a una abuelita de 65 años escalando una montaña con todo lo que eso significa? ¿Qué les produce a ustedes? ¿Qué sensación les produce? ¿Cómo pueden reflexionar, analizar a Carol? ¿Qué actitudes, qué motivaciones creen que ella tuvo para alcanzar esas metas? Guerrera, pienso. ¿Cómo, mi amor? Perdón. Guerrera. Guerrera. Lucha. Además, una abuelita que sube una montaña me da miedo. ¿Sí? Me da miedo, le puede pasar algo sin cuerdas, esas cosas. Pero se pueden imaginar cómo una persona ya de esa edad puede darse el tiempo y la oportunidad de alcanzar sus metas, porque seguramente ella desde joven quiso ser una andinista, una escaladora, y nunca lo pudo lograr por diferentes circunstancias, incluso por sus mismos miedos. Profesora, aquí la Vero me dice por interno que ella puso su mayor miedo, lo puso como una meta, que su miedo lo convirtió en una meta. Exacto, Verónica, muy bien tu reflexión y tu análisis. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que más nos da miedo es a veces lo que más nos da fuerza para poder superar
Ese mismo miedo puede ser un poco paradójico, pero la verdad es que si uno logra buscar en su vida las cosas más difíciles y ponerse, decirlo, no lo voy a tomar como una debilidad, sino como una fortaleza para poder seguir adelante y luchar y conseguir las metas, puede cambiar la vida de una persona. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con eso? Chiquillos, ¿qué opinan? Los leo en el chat. Dice Michael Jordan. ¿Quién conoce a Michael Jordan? Ya varios dicen que lo conocen por interno. ¿Ya? ¿Quién era Michael Jordan? ¿Alguien, chiquillo, me puede decir? Un basquetbolista. Un basquetbolista, muy Por bien. interno igual me responden los chiquillos, el Fernando y el Vicente, que también eran basquetbolistas. Michael Jordan decía, algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con qué pasará, pero otros hacen que sucedan. ¿Qué significa para ustedes esa frase? Que algunos quieren alcanzarlo y otros hacen todo lo posible para alcanzarlo, igual posponiendo su miedo, sus cosas esas. En tu vida, ¿quién me contestó eso? No. Agustina, Agustina, El en tu vida, Vicente dice que tienes que lograr tus metas. ¿ya? El Fernando dice que todas sus metas se podrán alcanzar. Agustina, que me contestó, ¿está ahí? ¿Está con el sí, micrófono activado? Sí. Agustina, sí, hoy en día, ¿cuál es tu mayor meta? ser profesional Ser y tener una profesional. casa. ¿Qué tipo de profesión quieres ejercer? Quiero ser o contadora o abogada. Ya, Agustina, cuéntame, ¿qué tienes que hacer tú para lograr esa meta? Recuerdo que lo conversamos en la clase un día. Sí, tengo que estudiar, ¿Ya? forzarme, Y aparte de estudiar mucho. estudiar, ¿qué otra cosa tienes que hacer? Trabajar duro por mis metas. ¿Y cómo vas a trabajar duro por tus metas? Estudiando, esforzándome y después que termine la carrera, trabajar ejerciendo mi trabajo. ¿Ya? Y hay otra cosa también que puedes complementar. ¿Cuál crees tú que será? Aparte del estudio, de trabajar duro cuando seas profesional. Hay una cosa muy simple. Siendo una buena persona. Exacto. Y sobre todo, hija, no renunciar a tus sueños. Nunca. Independientemente de las circunstancias que te va a tocar vivir. Nunca renunciar a tus sueños. Eso, cuando uno no renuncia a sus sueños, créeme que la vida te va abriendo ventanas y puertas para poder lograr tus metas. Y eso es lo que probablemente Carol tuvo. No renunció a su sueño y no importó el tiempo para poder lograr su objetivo. Luego, en la clase número 2, reflexionamos sobre la posibilidad de plantearse objetivos en la vida e identificar las acciones necesarias para alcanzarlos. Ese era nuestro gran objetivo. Mi pregunta es entonces, ¿en qué momento es necesario reescribir nuestra vida? Y otra pregunta aún más importante, ¿qué es reescribir la vida? Yo sé Dígame. decir, como ellos no pueden lograr sus metas por algo que les puso
como el destino se podría llamar, ¿Sí? de cómo no tienen sus piernas o brazos, algunas personas se imponen a sí mismas a lograrlo y con sus fallas o sus complejos, ¿Ya? ¿se podría decir así? Sí, muy bien. ¿Alguien más, chiquillos, por el chat? Además, ¿qué significa reescribir? Los leo, chiquillos. Chiquillos, necesitamos que participen de la clase. Sí, porque Esto, piensen que todas estas preguntas que le hace la profesora, todo esto es porque sí, no porque se le ocurre preguntarlo, es para que ustedes puedan alcanzar desarrollar el el objetivo de la clase. Y lo otro importante, chiquillos, que yo necesito verificar si ustedes están aprendiendo, porque todas estas clases llevan una nota, ¿ya? Ya. Eso, Aquí la Daphne me pregunta a qué se refiere con reescribir. Eso es lo que ustedes tienen que darle significado, sí. chiquillos. ¿Qué creen ustedes que significa el reescribir tu vida? ¿Qué es para ustedes la palabra reescribir? Comenzar desde cero. ¿Ya? Bien, ¿ya? ¿Quién más, chiquillos? ¿Alguien por el chat? Los leo por acá. Hijos, Unos dicen que contar su vida, otros me dicen que, como la María Fernanda, que reiniciar desde cero. La ¿ya? Connie Moreno, volver a escribirla. La Volver. Vero me dice que ella cree que es cuando queremos renunciar, tenemos que recordar por qué queremos cumplir esa meta. Muy bien. ¿Quién lo dijo eso? La Vero. Vero, muy bien, Verónica. La Dafne, ganarle todos nuestros miedos. La Agus es como madurar. Podría ser, chiquillos, porque uno tiene que tomar decisiones. Perfecto. Excelente la respuesta, chiquillos. Cesario Ochoa también, escribir la vida de nosotros. El Vicente, como cambiar lo que otras personas dicen que no puedes lograrlo. Eso nos va a pasar mucho en la vida, chiquillos. Mire, Mucho, mucho. yo les quiero contar que Adolfo Almázar perdió sus piernas a los 12 años en un accidente. Nicolás Bisquet, que ustedes ven acá, ¿lo alcanzan a ver? Que está acá en silla de ruedas. Sí, me dicen que sí. Sí. Él también quedó parapléjico por un accidente en moto a los 13 años, es decir, a la edad que tienen ustedes aproximadamente. Imagínense ustedes si por ese motivo lamentablemente tuvieran que sufrir un accidente, ni Dios lo quiera. ¿Qué pasaría? Tendrían que volver a empezar con esas circunstancias, tal cual le pasó a Nicolás y Adolfo. Ellos se quedaron acostados en su cama, deprimidos, diciéndose, ¿por qué a mí? ¿O volvieron a escribir nuevamente su historia partiendo de las circunstancias que le tocó? Sí, claro, la Agus dice que, claro, ellos no se quedaron ahí. Supone que no. ¿Saben por qué no se quedaron ahí? Porque tanto Adolfo como Nicolás tenían grandes sueños y uno de sus sueños era ser deportista. Imagínense, a lo mejor, probablemente, Nicolás o Adolfo a los 13 años tenían ese sueño y a los 17 hubiesen renunciado a ese sueño, porque a lo mejor se hubiesen interesado por otra carrera, o porque se hubiesen puesto a tomar, o a fumar, o a tomar drogas. ¿Se dan cuenta? Aquí por interno, profe, la Agustina, dice que con su accidente lo apoyaron. Otra, ¿quién fue aquí? La Agus también, que se volvieron más fuertes. Exacto. Por eso, Esa es la palabra. Se volvieron más fuertes. ¿Ya? la Vero dice que Pero tuvieron pensar que apoyo no de lo su podían familia. ayudar. ¿Sí? Ellos se plantearon, dijeron ya, esto es lo que me tocó, pero yo no voy a decir por qué a mí, sino para qué a mí, para qué me tocó vivir esto. ¿Una enseñanza?
Exacto, y buscaron en ese accidente, en esa situación que para cualquier persona puede ser muy desagradable, muy atroz, que puede provocar mucha depresión, para ellos les significó una fuerza distinta, buscar en ellos una fuerza distinta y un objetivo distinto. Es decir, voy a luchar, no voy a dejar que mis piernas sean una limitante. Imagínense, a los 13 años, a los 12 años, tuvieron la madurez para volver a reescribir la historia, su propia historia. Entonces, Claro. mi pregunta es para ustedes. Ustedes a los 12 años, que independientemente de las circunstancias que pueden estar viviendo, estemos viviendo como país, como mundo, digamos, con esta pandemia, ¿podemos dejar que esas circunstancias nos limiten? No, No, me dicen los chiquillos. ¿No, cierto? ¿Qué tenemos que hacer? tener fe en nosotros. Exacto, tener fe en nosotros y buscar en esas debilidades o en esos desafíos, buscar Pero, profe, oportunidades. pero fe y Sí. apoyo depende de la persona, ¿no es cierto? Porque algunas personas no tienen apoyo con nada. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo crees Además de tú? tener fe entre ellos, en sí mismos, ¿Qué es lo más importante tener presente? tener fe en Ustedes, nosotros y claro, cumplir nuestros sueños. eso es Sea lo más lo importante. obstáculo que sea. Porque tú puedes tener todo el apoyo de tu familia, puedes tener, algunas personas pueden tener mucho dinero o pueden tener todas las circunstancias a Indicando favor, pero no tienen fe en sí mismos. ¿Les sirve el apoyo de la familia? ¿Les sirve el dinero? ¿Les sirve las circunstancias positivas? No, porque no tienen fe en sí mismos. Ahora, hay personas que tienen mucha fe en sí mismos y que no tienen el apoyo de la familia, no tienen dinero, no Exacto. tienen circunstancias positivas. Pero pese a Como eso, estamos pasando con esto, ahora ya están todos con problemas y depende de cómo era. Por ejemplo, yo tengo fe, pero los demás no tienen fe en mí, por ejemplo. Yo quiero lograr algo con todo esfuerzo, pero los demás no tienen fe. Te vas a caer, no lo vas a lograr. A eso es lo que me refiero. Ay. claro, pero si tú crees en ti mismo y buscas y te esfuerzas, imagínense, tomemos como referencia a Nicolás. Él tenía todo en contra, porque él no podía, imagínense, caminar ni tener sus brazos, y sin embargo, imagínense lo que eso significa. Todas las circunstancias adversas para él, pero él se esforzó. Las cosas no les fueron fáciles, chiquillos, no les dijeron, de un día para otro tú vas a ser un gran esquiador. No, él demoró mucho tiempo, con mucho esfuerzo, mucha dedicación, rompiendo un montón de barreras, pero tenía la gana de romperlas. Por eso yo cuando en clase les digo, no digan nunca no puedo. Entonces, si las demás personas no tienen fe o apoyo en ti, pero tú sí podrías lograr. Sin duda Claro, alguna, ¿no es cierto? sin duda alguna. ¿Te va a costar más? Sí. ¿Te va a ser más difícil? Sí. Pero vas a luchar, lo más importante, y vas a esforzarte y te vas a ser perseverante en tus sueños. Por eso yo le decía a Agustina, no renuncien a sus sueños nunca. Chiquillos, y la satisfacción personal que les va a entregar el realizar las cosas que ustedes quieren, a pesar de que no hay apoyo, y demostrarle también a los demás que ustedes pueden, no va a tener precio y se van a sentir tan bien con ustedes mismos que cada vez van a querer hacer más cosas por ustedes y eso va a ser una gran motivación. Y los problemas siempre tienen que ser una oportunidad, chiquillos, no verlos como problemas. Aprendan de chicos eso. Los problemas son problemas. Cuando se pueden solucionar, se solucionan. Cuando no, hay que dejarlo de lado, pero no dejar que los problemas le ganen a su vida, a sus sueños.
Y por ejemplo, acá porque la AUS habla también que fracasar uno se debe levantar, sacudir y seguir. Fracasos, chiquillos, muchas veces nos vamos a encontrar con que las cosas no nos salen como queremos, Exacto. muchas veces. Y piensen en una guaguita que está empezando a caminar. Se para y camina de inmediato. No, se cae, se pega en la cabeza, se pega en el poto. ¿Y cuántas veces se cae? Muchas. Muchas. Porque todavía no Incontable. ¿Y qué logra al tiene final? estabilidad en sus piernitas. Caminar, Gatear y caminar. gatear, caminar. Exacto. Correr, saltar. Si no pueden caminar, se gatean con el poto. Ustedes desde que nacieron, han tenido que superar obstáculos. Primero, aprender a caminar. Pero Luego, cuando uno va creciendo tiene que superar otros obstáculos. exacto, porque primero aprendieron a caminar, luego aprendieron a escribir, aprendieron a leer, Gatear, caminar, saltar, correr. y ahora están aprendiendo otras cosas. Si se quedan en la casa sin revisar, por ejemplo, las guías, sin leer, sin estudiar, ¿qué pasa? Estamos perdiendo una tremenda oportunidad de aprender todos los días. Y no podemos dejarnos estar y decir, no, es que estamos sin clase y que la clase está suspendida. No, porque todos estamos haciendo esfuerzo para que esto funcione. Pero si ustedes no toman la decisión de aprender, ¿qué puede hacer la escuela? ¿Qué podemos hacer nosotros los profesores? Más de lo que ya estamos haciendo. Si ustedes se niegan la posibilidad de aprender, ¿podemos hacer algo más nosotros? ¿Qué creen? ¿Qué creen, chiquillos? Con respecto a la situación que plantea la profesora en cuanto a su aprendizaje. Decir ahora no se puede hacer nada, tal vez más adelante, porque decir ahora no están todos los ingresos posibles para hacer tantas cosas a nivel de todos los colegios, no este colegio. No, pero por ejemplo, con esta misma situación que te plantea la profe, nosotros mismos, tú mismo, los chiquillos, estamos todos en circunstancias que para ninguno de nosotros es normal todo esto. Para nosotros no es normal trabajar, por ejemplo, como profesores desde la casa, para ustedes tampoco es normal estar como estudiantes aprendiendo desde la casa, pero son las circunstancias que tenemos y no podemos desistir, pues. Entonces tenemos que seguir. Pero, por ejemplo, nosotros la profesora les sube material, les manda material, queremos que aprendan y todo. Pero si ustedes no revisan, por ejemplo, este material y todo, ¿se va a poder cumplir el objetivo, chiquillos? No decir eso lo de cada uno. Decir los profesores ya hicieron todo lo posible, Sí, pero pues como cada uno aprende de su forma. Por ejemplo, yo estoy aprendiendo aquí, pero en matemática mi hermana me está enseñando. Yo Exacto, estoy aprendiendo porque la tengo a ella como ayuda. exacto. También se puede aprender de colegio o de casa, pero Exacto. se necesita más de casa que de colegio. Exacto. profe! Chiquillos. Dígame. Yo no los veo, así que... Me preguntan, ¿todo esto también se tiene que escribir en el cuaderno, verdad, profesora? No, mi amor, porque es un repaso, ya lo tienen escrito. Ah, ya. Porque ¿Ya? me estaban preguntando, no, chiquillo, entonces esto es solo para sociabilizarlo con la profesora. Exactamente. En la clase. Todas las dudas que ustedes tengan las podemos socializar ahora. En la clase número 3 estuvimos trabajando el análisis de la figura de un héroe. El objetivo de la clase era analizar la figura de un héroe. Y dijimos que el concepto de héroe es muy antiguo, surgió con los relatos míticos y se ha ido modificando a lo largo de la historia. Sin embargo, entre sus rasgos centrales podemos destacar que el héroe posee cualidades excepcionales y que es un ejemplo de conducta para su comunidad. Y aquí sale la figura de Águila Roja que dice, porque si algo he aprendido este año, es que en todas las épocas se necesita un héroe. ¿Qué creen ustedes? ¿Recuerdan que estuvimos trabajando el concepto de héroe? Dijimos, ¿qué cualidades
necesita una persona para ser considerada un héroe. Por interno, O heroína. la Agus dice que los doctores son héroes, Ya, la Vero perfecto. dice que los bomberos, ¿Ya? Pero una pregunta, Dígame. ¿nosotros mismos podríamos llegar a ser héroes? Por supuesto. A eso es lo que yo quiero llegar. Que ustedes también todos los días son héroes. Y vamos a ver por qué. ¿Qué cualidades tenemos que nosotros desarrollar para considerarnos héroes? Ay, Hacer algo importante por el bien de la comunidad o por de otras personas. ¿Ya? ayudar a lo que necesiten ¿Ya? y esforzarlos, ayudarlos para que se esfuercen más a cumplir también sus metas. ¿Ya? Perfecto. mire, aquí hay una que lo encuentro muy interesante, pero también es cierto, las personas que adoptan, dicen la Agus, que también son héroes. Sí, es héroe, pero ustedes también son héroes. Por ejemplo, si van en una micro o en metro y ceden el asiento a otra persona, ustedes son héroes para esa persona. O si, por ejemplo, van a comprar pan, por ejemplo, y la persona del almacén se No me equivocó en dejan el vuelto y ustedes le dicen, señora, se equivocó, me dio plata de más, ustedes son héroes para esa señora. O si van por la calle y No sé si ven me han dado Luca de más. y un perrito está ahí con hambre y le dan un pote de agua y comida, ustedes son héroes para ese perrito. ¿Se dan cuenta que no necesitamos capas ni escudos para ser héroes? Son los pequeños detalles, hijos, los que te hacen ser un héroe. Y tú mismo puedes ser un héroe para ti mismo. Como dijo usted, ¿por qué? ¿Solamente por eso o por hacer muchas más cosas? ¿Cómo no le entendí la pregunta, hija? Usted dijo que nosotros éramos héroes por diferentes cosas, Exacto. por entregar comida a alguien que no tenga, por, no sé, ayudar a alguien con clases para que entienda mejor, Exacto. ¿solamente para eso o para otras cosas más? Muchas otras cosas. Pero a lo Por que me ejemplo- refiero, Por profe, ejemplo, si tú le lavas, por ejemplo, si tú le ayudas a tu mamá y le dices hoy día, mamá, no te preocupes, yo voy a lavar la loza, ¿tú vas a ser un héroe para tu mamá? depende cómo ella lo vea, ¿no cree? ¿Hay lavado loza? Duele la mano al lavar la loza, güey. Por ejemplo, chiquillos, la profesora Yo y creo usted bueno, han dado varios ejemplos. Yo ¿Qué creo que tienen mi en mamá, común las personas que realizan todas esas cosas? En el fondo, chiquillos, lo que nos convierte en héroes, independiente de la acción que hagamos, es el ser un buen ser humano, que nuestras cualidades de humano sean de calidad. Eso es lo que nos hace ser Eso. héroes. Miren, aquí dice una palabra, el héroe posee cualidades excepcionales, pero esas cualidades excepcionales no significa que nosotros vamos a tener superpoderes, sino que en los pequeños detalles están esas cualidades excepcionales. pero ¿Ya? cada uno tiene distintas cualidades, ¿no? Exacto, eso es mi amor. Cada uno como ser humano tenemos diferentes cualidades. Si esas cualidades y esos talentos los guardamos para nosotros y no los compartimos, probablemente nadie nos considere como héroes. Pero si nosotros compartimos esas cualidades y esos talentos y se las compartimos a las personas más cercanas probablemente, o a nuestros amigos, a nuestros profesores, vamos a ser y nos van a considerar héroes. ¿Ya? Lo que yo quiero que entiendan ustedes es que para ser héroe no significa que voy a ser un superhéroe, que voy a tener superpoderes, Poderes. Sí. porque por ejemplo Agustina decía los médicos son héroes, claro, porque ellos tienen que estar arriesgando su vida todos los días. Los profesores somos héroes porque estamos entregando todo lo que nosotros sabemos para que Los ustedes papás son Todos los héroes. días. sus papás Profe. son héroes, los bomberos son héroes, todos los días están entregando algo de sí mismo para el bien de los demás.
Profe, los chiquillos, es como la acá por pregunta internet anterior. están comentando mucho. Profe, Dígame. es como la pregunta de la clase anterior. Claro. A lo que me refiero, si nosotros somos héroes, nosotros nos consideramos héroes, compañeros o familia nos considera héroes, pero personas cercanas, más cercanas de lo que nosotros pensamos, no nos cree héroes o buenas personas para ser uno. ¿Pero tú ¿Me crees entiendes? que ese problema es tuyo o el problema de la persona que no De la sabe persona. valorarte? Pero las personas, pero uno se afecta con las palabras de ellos, pues, por eso, a eso es lo que me refiero. Exacto. Mira, Alguna ante esa pregunta, ¿quién estaba hablando? Sofía Aguilera. Sofía, mira, ante eso que tú planteas, fíjate en Roberta, en Juana de Arcos, en el mismo Hércules, en Caupolicán, Javiera, Malala y Nelson Mandela. ¿Tú crees que todas las personas a su alrededor los valoraron? Imagínate, Juana de Arco la mataron. A Caupolicán lo mataron. Horrible, y de formas horribles, chiquillos. Exacto. Javiera Carrera fue perseguida. A Roberta también, incluso encarcelada. Malala también. Malala, Nelson Mandela estuvo preso mucho tiempo. Entonces, si nosotros queremos ser héroes solamente para el reconocimiento y para que los demás nos valoren, Pero eso no serían malas personas porque solamente quieren ser importantes. pero tú crees que, por ejemplo, Roberta, que es defensora de los derechos indígenas, ella en sí misma quiere ser importante o quiere principalmente ayudar a su pueblo? A su pueblo, quiere ayudarla, ayudarlo. Si quisiera ser importante, yo hubiera hecho defensora de cualquier otra cosa, o si quisiera ser vista, yo hubiera hecho otra cosa que Otra cosa que de importar. defender a personas. Lo que pasa es que todos ellos han tenido una característica en común, que han renunciado Defender. a su propia zona de confort para poder ir en ayuda de los demás. Entonces, se liberaron de alguna forma de su propio egoísmo, renunciaron a ese egoísmo que todos los seres humanos tenemos, que es pensar en nosotros mismos, ese individualismo. Ellos dejaron de ser individualistas y personalistas y se preocuparon de ver a los demás, fueron empáticos con el dolor ajeno y lucharon, dígame. Profe, a lo que me refiero es que ellos se creían héroes siempre, o después de que se salieron de su zona de confort empezaron a defender a todo su pueblo y todo eso, y ahí se creyeron héroes porque ayudaron a su pueblo a los derechos y esas cosas. Yo creo que ellos nunca tuvieron el concepto de héroe arraigado como considerarse ellos como héroes. Yo creo que ellos nunca lo hicieron. Yo creo que ellos siempre pensaron en los demás, en ser consecuente con ese sentimiento de ayudar, de ser empático con el dolor ajeno. Ellos, yo creo que en su fuero interior nunca pensaron en ser héroes ni ser considerados héroes. Pero al ver que Pero se no destruía fueron. su pueblo, por ejemplo, como Roberta, ahí empezaron a ayudar, ¿no? El ¿Cómo? ser héroe vino como consecuencia para ellos. Exacto, muy bien. El ser héroe fue una consecuencia de sus actos, no fue la causa de sus actos, ¿ya? No fue la- empezaron por hacerlo, decir, no empezaron por Exacto. querer ser héroes, sino porque les Claro. vino como consecuencia. Exactamente, Agustina, no nacieron héroes, se fueron Y es lo que haciendo buscaban. héroes, se fueron siendo también parte de ese concepto. ¿Por qué? Porque fueron a raíz de las consecuencias de sus actos, ¿ya? Y nos fueron, ellos, las mismas personas, las demás personas los consideran como héroes, no ellas en sí son héroes. ¿Me explico?
Sí, yo lo entendí. Perfecto. Caupolicán, por ejemplo, su característica más fuerte, más potente, era que quería luchar contra ese poder que estaba minando la fuerza de su cultura, que estaba eliminando su cultura. Entonces, él nunca dijo, voy a ser héroe, voy a defender. No, él creyó en que lo que él pensaba era lo cierto y tenía que defender a su pueblo. Ese era su objetivo, defender a su pueblo, más allá de ser considerado héroe. Juana de Arco también obedeció a la voz divina y porque fue obediente a esa voz divina, luchó contra todos. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos, las consecuencias de sus actos, nosotros los podemos considerar como héroes. Pero ellos en sí nunca dijeron, voy a ser un héroe, quiero que todo el mundo me reconozca como héroe. No, Pero ese no era su objetivo, era no su era el objetivo final. No tenía en su camino ser héroes. exactamente. Chiquillos, O tal disculpen, vez- profesora, hay dos integrantes que están sin nombre. Recuerden que eso está dentro de las normas institucionales que se estableció, chiquillos, para las clases online. Hay un Moto G6 Plus y el Men del Barrio. Chiquillos, en serio, por favor necesito que pongan su nombre y apellido si ya son grandes, pues. ¿Hay algún inspector, tía, en la sala para que se tome? Hay uno que se salió, pero queda uno que no sé quién es. Y pregunté, Tía, yo no le puedo poner el nombre de eso porque estoy en el celular, no me funciona por el computador. Así que ¿quién es? la Isidora Castro. Hola, Ah, Isidora. Isi. Ya, ¿El Isidora. tuyo era el Sí. Moto? Ah, ya, para saber. Ya no se preocupe, pero había otra persona que igual tenía un nombre nada que ver. Ya, La Isi Isidora, Castro. Para anotar, Profe, dígame. perdón. O también querían ser héroes para ganar fama y para que le ayuden a hacer lo que ellos quieren hacer, puedo decir, para generar más ingresos para ellos, para ayudar a más personas. Ya, pero la persona que quiere ser héroe deja de ser héroe inmediatamente, porque ahí pone Sí. primero su egoísmo personal, de ser considerado y reconocido. Y una Sí, persona pero- que es héroe nunca va a querer eso. Tal vez no iban con ese propósito ellos. Profe. Después ayudaron a ganar fama, después tal vez quisieron un poco más de fama para ayudar a más personas. ¿Y a quién te refieres tú de los personajes que hay? No, no a ninguno de ellos, sino que como a, fin de héroes. Ah, ya. a Tú distintas dices que personas. mientras más acciones realicen que sean consideradas heroicas, va a traer más fama y por lo tanto más ayuda. Sí, Igual eso nunca es consciente, nunca es que el propósito, Exacto. chiquillos, sea eso. Es como una consecuencia de, como decían los chiquillos. Pero tampoco ellos se van a enfocar en eso. Por Por mucho ejemplo, que ganen fama y todo. eso mismo, en la clase 4 lo estuvimos viendo, para poder identificar qué motivaciones tienen los personajes, cómo son sus acciones y cuál es el resultado de esas acciones, trabajamos que en cualquier literatura, en cualquier texto que nosotros trabajamos, vamos a encontrar un conflicto narrativo y ese mismo conflicto es el que enfrentamos en la vida diaria. ¿Ya? ¿En qué consiste Todos somos héroes. ¿Perdón? Todos somos héroes. Todos sin, somos. sin importar lo que digan los demás y cruzando los obstáculos, ¿no? Exactamente. Ya. Cuando en la vida se enfrenta un conflicto, es lo mismo que pasa en las historias que ustedes van a leer o que han leído. Los personajes se enfrentan con ciertos obstáculos que les hacen un antes y un después, ¿ya? Es decir, antes vivían una vida plena en su zona de confort, de repente pasa algo que les cambia y los motiva a actuar de una forma diferente, ¿ya? Y se enfrentan a ese obstáculo. Eso es lo que convierte a un héroe, cuando se enfrenta a ese obstáculo y los resuelve.
Entonces uno no tiene planeado ser un héroe en su camino, pero después al causar algo, ocurre algo en cualquier parte y ahí abre la zona de confort, ¿no? Se sale de su zona de confort y se enfrenta a una vida distinta y recorre un camino de obstáculos y ahí tú tienes que plantearte, o lo superas o no lo superas. Cuando tú ¿Te eres rindes capaz... o sigues, no? ¿Ah? ¿Te rindes o sigues? Exacto. Y ahí va a pasar algo que va a cambiar algo. Entonces ahí tú tienes que decir, o lo supero o no lo supero. ¿Me Entonces entiendes? esa sería nuestra respuesta. Si nosotros queremos seguir avanzando para defender lo que es de nosotros o rendirse ante los pies de alguien más, ¿no? Y que cuando uno va recorriendo ese camino, puedes caer a lo más profundo y alejarte, pero considerablemente de tu objetivo. Y es ahí donde tú te tienes que decir, esta fue mi vida antes y ahora tengo una vida. O sigo caminando o me quedo estancado, como lo hizo Nicolás. ¿Qué hizo Nicolás? ¿Siguió viviendo o quedó estancado ahí? Ah, ya. Chiquillos, recuerden que el ser héroe, o se le considera héroe, o para nosotros u otras personas se convierte alguien en héroe, no solamente cuando salva vidas, sino cuando genera cambios y logra impactar en la vida de las otras personas, de manera positiva, claramente. En la vida siempre vas a tener oportunidad de cambiar algo, de superar algo, de descubrir algo, de darte cuenta de algo. Dígame. Cierto que en ese camino van a superar obstáculos, ¿no es cierto? Obstáculos, siempre. Sí, pero si uno de ellos se transforma en algo negativo, por ejemplo, al tratar de destruir a una persona, de lo positivo pasa a ser al tiro negativo, así. Es que la idea es que no te destruyas ni tú, ni destruyas a los demás, po. No serías héroe, ya recuerda No, que es cuando hacemos cosas buenas por las otras personas. Claro. Serías como el antagonista de tu propia historia. Siempre uno tiene que hacer las cosas bien para uno y para los demás. Cultivar esos valores es lo más importante. Recuerden que los héroes tienen valores muy arraigados, que es el valor, el esfuerzo, la dedicación, la inteligencia emocional. Cada uno tiene un distinto valor. Por ejemplo, no sé, todos tenemos el valor de enfrentarnos a una persona, pero depende cómo sea la persona, ¿no? Por ejemplo, yo tendría el valor de enfrentarme a mi papá, pero otra persona no tendría el valor de enfrentarse a su papá, pero a otra persona sí, ¿no? Sí, pero no es enfrentamiento a golpes. Ojo. No, pues a palabras. Y tiene que ser civilizadamente. Exactamente. ¿Y enfrentarlo en qué sentido? Si tu relación con tu papá no es la que uno espera que sea, ¿cómo crees pero sería, no era un ejemplo, pero en los obstáculos así. Claro, es que la idea es que con los padres, cuando tenemos dificultades, demostrarle que nosotros podemos ser diferentes, po. Mejores que ellos. Exactamente. Chiquillos, Antonia López es del curso. No, nos metimos antes. Ya salimos al tiro. Ah, ok. Ahí. Deben ser de otro curso. Pero falta un poquito, faltan 8 minutitos. Ya. Chiquillos, en la clase 4, porque nos queda poquito tiempo, trabajamos las estrategias de comprensión lectora. ¿Cuáles son las estrategias que nos van a ayudar a entender mejor un texto? El texto que ustedes tienen que leer ahora, que es el Teseo. Y para poder entender y comprender mejor ese texto, tenemos que utilizar algunas estrategias. Y una de ellas es este organizador gráfico, determinar cuáles son las acciones, por qué ocurrió
y cuál fue la consecuencia que tuvo esa acción. ¿Ya? Reconocer la causa y la consecuencia de las acciones de los personajes. Por ejemplo, de decirle algo a mi papá, la consecuencia sería no sé, de faltarle el respeto a pegarme, ¿no? Claro, ¿Algo así? claro, la idea es que evitemos la agresividad de todas maneras. Era un ejemplo nomás. Sí. Los conectores que nos van a ayudar en la causa y la consecuencia son, por ejemplo, para identificar la causa, los conectores que nos ayudan son el por qué, debido a, dado que, por estas razones, ya que, puesto que, pues. Los conectores de consecuencia que nos van a ayudar a determinar el resultado o la consecuencia de una acción es, en consecuencia, por esa razón, por eso, esto, ello, por la razón, por esta razón, por lo tanto, por ende, por consiguiente, luego, entonces. Esos conectores nos van a ayudar a identificar cuál fue la causa y cuál fue la consecuencia de tal o cual acción. Ahora, yo quiero, a ver si no creo que no alcancemos a revisar este ejercicio, pero van a tener como tarea esta lectura, ¿ya? Van a revisar el día, perdón, Pinca, van a revisar, dale nomás. Van a revisar este texto y las preguntas y van a identificar cuál es la causa y cuáles son las razones. ¿En qué está en el libro, no es cierto? No, mi amor, no está en el libro. Este está solamente en este Power. ¿Ya? Va. Entonces ustedes, yo se lo voy a enviar a la profesora Natalia. Para que se nos manda el grupo, ¿no? Y se lo manda al grupo. Y después el colegio, esta grabación se va a subir y la van a poder descargar también. Pero hoy día yo se la mando a la profesora Natalia y ustedes la trabajan para que mañana podamos revisarla y socializarla. ¿Les parece? Léanlo hoy día, chiquillos, ya. Además que esta parte igual estas son lecturas entretenidas porque son de mí. Esta es la antesala para entender el mito que ustedes tienen que leer. ¿Ya? Teseo y el Minotaurio. Si quieren pueden en su casa, para irse como familiarizando quizás con el tema, ver algunas películas ya que tienen tiempo después que hagan estas lecturas que tienen que ver con eso. Profesores, tenían otra pregunta igual los chiquillos acá por el chat. Cuéntame. Era si iban a tener la evaluación del libro. Sí, la vamos a tener. Y recuerden que ahora les toca leer Ana Frank. El diario de Ana. ¿Tengo ese libro? El diario de Ana Frank. Sí, lo tengo por ahí. Es que mamá en la pieza tiene una mini biblioteca. Tengo que coordinar con el tema de cómo voy a evaluar en la lectura, pero que se va a evaluar, ¿ya? Así que lean los chiquillos. ¿Qué forma? Eso lo va a averiguar, ¿no? Mañana, chiquillos, lo que yo necesito para mañana es que lean el mito Teseo y el Minotaurio. Ya. ¿Ya? Está en la página, les digo al tiro. Ese es el libro del mes de marzo, ¿verdad, profesora? ¿Cuál? La evaluación que hablan los chiquillos ahora. Sí. Y entonces les realizarán Teseo y el Minotaurio está en su libro, en el texto del estudiante, en la página 14. En la página 14. ¿Ya? En la página 14 está el mito que tienen que tener listo y leído para mañana. ¿Ya? Para mañana. Sí. Para que sepamos todo lo que estamos hablando, porque les voy a hacer algunas preguntas referentes al texto. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Profesora, disculpe de nuevo para cerrar bien y quedar claro. Entonces, la evaluación que se les va a hacer ahora es del libro correspondiente al mes de marzo y después para abril tienen que haber leído Ana Frank. Las ventajas de ser invisible, esa es la evaluación. ¿Ya? Y para este mes, exacto, este mes nos toca el diario de Ana Frank.
Ya, yo voy a coordinar cómo lo vamos a hacer para evaluar el libro. ¿Ya? Hijos, fue un gusto de haber estado con ustedes y lo más importante, haber aclarado todas las dudas. Les vuelvo a reiterar, descarguen las guías, descarguen los videos, ¿ya? Y tienen la tremenda y valiosa oportunidad de ir revisándolo y tener todo el tiempo para hacerlo. Así que por favor no se queden con lo que se trabaja en esta hora, perdón. ¿Ya? Lo importante es seguir y recuerden que depende de ustedes decidir lograr sus objetivos. ¿Ya? Un gusto nuevamente, un besito, los extraño muchísimo y nos vemos mañana. Recuerden leer Teseo y el Minotaurio, por favor. ¿Ya? Dios, tía. Besito. Sí, chiquillos, hagan las lecturas ya. Es harto. Que estén bien. Besito. Nos vemos. Chao. Chao. Bye. Y ahora no te subieron el micrófono, por favor.